Muy buenos días, alumnos de segundo y secundaria. Hoy vamos a ver el tema división de polinomios, método clásico. Vamos a ver división de polinomios. Tenemos el método clásico. Podemos ver aquí el algoritmo de la división. Ese algoritmo de la división lo podrán ver visto en el conjunto de los números reales, siendo acá el dividendo, que es igual al divisor por el cociente más el residuo. Esto también se aplica en la división de polinomios. Este sería un conjunto más grande, que es el conjunto de los polinomios. Entonces acá sería el dividendo, pero con una variable que es x. Acá el divisor, cociente, residuo, cada uno con la variable x. Entonces vamos a ver un ejemplo para poder ver que el método clásico es un método muy sencillo. Tenemos acá el ejemplo, que es x al cubo menos 17x más x al cuadrado más 15 entre x menos 3. Tenemos acá una división, siendo el dividendo el numerador y el divisor el denominador. Bueno, podemos hacer el análisis respectivo. En el dividendo vemos que es un polinomio de grado 3. Vemos que tiene 4 términos, entonces está completo. No está ordenado de forma descendente. Es recomendable que el dividendo se ordene de forma descendente y que esté completo. En este caso lo que voy a hacer es que el dividendo, el x al cuadrado, lo voy a pasar a la izquierda, teniendo todo esto. Ahora está ordenado de forma descendente. Luego el divisor es un polinomio de grado 1, así que lo dejamos ahí. Ya está ordenado de forma descendente también. Vamos a aplicar el método clásico. Vean que en esta parte está el dividendo y aquí está el divisor. Para operar sería tomar el primer término del dividendo, que es el x al cubo, y lo vamos a dividir entre el primer término del divisor, que es x. Entonces sería x al cubo entre x, sería x al cuadrado. Luego, una vez que tienes el x al cuadrado, vas a multiplicar por x, sería x al cuadrado por x, sería x al cubo, más x al cubo y se coloca acá. Pero cuando se coloca acá se cambia de signo y sería menos x al cubo. Ahora, luego el x al cuadrado por menos 3 sería menos 3x al cuadrado, se coloca acá. Pero cuando tú lo colocas acá se cambia de signo, sería más 3x al cuadrado. Ahora, ya que no, el x al cuadrado no puede multiplicar nada más, entonces lo dejamos ahí. Esta suma, la suma de los dos sería 0, pero no se coloca nada. Lo dejamos ahí nomás. Luego, 3x al cuadrado más x al cuadrado sería 4x al cuadrado. Luego bajamos otro término que sería el menos 17x. Ahora, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Vamos a tomar el primer término y lo vamos a dividir entre el primer término del divisor. Sería 4x al cuadrado entre x, sería 4x. Luego este 4x va a multiplicar a cada uno de los términos del divisor. En este caso sería 4x por x, sería 4x al cuadrado. Pero como se coloca acá, se coloca con signo cambiado, sería menos 4x al cuadrado. Luego el 4x por menos 3 sería menos 12x, pero al colocarlo acá cambia de signo, sería más 12x. La suma de estos dos sería 0, porque son opuestos, quedaría aquí vacío. Luego el menos 17x más 12x sería menos 5x. Ahora voy a bajar el 15, lo bajo, y voy a tomar el primer término de todo esto y lo voy a dividir entre x, sería menos 5x entre x sería menos 5. Y este menos 5 va a pasar a multiplicar al x y al menos 3. Lo dejamos acá, pero cambia de signo. Bueno, en esta columna el menos 5x con el 5x se elimina, sería 0, y el 15 menos 15 sería 0. Podemos ver que en el residuo es igual a 0, y esta parte de acá, que es el cociente, sería x al cuadrado más 4x menos 5. Pueden comprobar por el algoritmo de la división que el divisor por el cociente más el residuo me tendría que dar todo el dividendo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí el x al cubo menos 11x más 16 entre x menos 3. Ahora, en este dividendo, ¿sí?, vemos que es un polinomio de grado 3, tiene 3 términos, faltaría el término que tiene el x al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es añadirle el x al cuadrado, pero multiplicado por el 0. ¿Y eso por qué?
porque todo número multiplicado por 0 sería 0 y todo esto de acá sería 0. Sería lo mismo que lo que está acá en el numerador. Sería lo mismo, no cambia nada, solo que en la presentación es necesario para poder aplicar el método clásico. Ahora, el divisor está ordenado de forma descendiente, polinomio de grado 1, no hay problema con el divisor. Y bueno, vamos a aplicar el algoritmo del método clásico. Entonces tenemos aquí el x al cubo, tomamos el primer término, lo vamos a dividir entre el primero de acá, sería x al cubo entre x, sería x al cuadrado. Ahora este x al cuadrado va a multiplicar a cada uno de los términos del divisor y al multiplicarlos lo vamos a cambiar el signo aquí. Entonces esta parte se hace 0, sería 0x al cuadrado más 3x al cuadrado, sería 3x al cuadrado. Bajas el menos 11x. Ahora el primer término de acá lo vas a dividir entre el x, que sería 3x. Luego 3x por x sería 3x al cuadrado, pero como se coloca acá se cambia el signo, sería menos 3x al cuadrado. Luego el 3x por menos 3 sería menos 9x. Y al colocarlo acá sería 9x positivo. Esta parte de acá se hace 0 porque son opuestos y tendría que el menos 11x más 9x sería menos 2x. Bajamos el 16. Este menos 2x lo vamos a dividir entre el x, que sería menos 2. Y este menos 2 multiplica al x, que sería menos 2x. Pero como se coloca acá, se cambia el signo. Luego el menos 2 por el menos 3 sería más 6. Y acá sería menos 6 porque se cambia el signo. Estos dos son opuestos, se hace 0. No se coloca nada, pero en esta parte 16 menos 6 es 10. De esta manera obtenemos que en esta división el residuo es 10. Y el cociente se ubica aquí, que es x al cuadrado más 3x menos 2. Vamos a ver otro ejemplo más para que quede más claro el método clásico. Vemos que en el dividendo es un polinomio de grado 4. Tiene 5 términos, está ordenado de forma descendente. Entonces no hay nada que hacer en el dividendo, sigue igual. El divisor también sigue igual. Vamos a aplicar el método clásico. Ubicamos acá el dividendo y el divisor, tomamos el primer término del dividendo y lo vamos a dividir entre el primer término del divisor. Entonces en este caso sería x a la 4 entre x sería x a la 3. Este x a la 3 va a multiplicar por cada uno de los términos del divisor y al colocarlos acá se va a cambiar el signo. Entonces tengo que todo esto se hace 0, lo dejamos vacío y 4x a la 3 menos x a la 3 sería 3x a la 3. Bajamos un término más, sería el 6x al cuadrado. Ahora, este 3x a la 3 lo vamos a dividir entre x y obtenemos 3x al cuadrado. El 3x al cuadrado multiplicamos por el x por el 1, lo recolocamos acá y le cambiamos el signo. Tendríamos que todo esto de acá son opuestos, sería 0, no se coloca nada. Luego el 6x al cuadrado menos 3x al cuadrado sería 3x al cuadrado. Ahora bajamos el siguiente término, que es el 4x. Y el 3x al cuadrado lo vamos a dividir entre x, que sería 3x. Este 3x va a pasar a multiplicar al x y al 1, y al colocarlo se cambia el signo. Estos de acá se suman, son opuestos, se van. Acá sería 4x menos 3x, sería x, y vamos a bajar el 1, el siguiente término. Aquí el x entre x sería 1, el 1 pasa a multiplicar al x y al 1, pero como se coloca aquí se cambia el signo. Y bueno, el x con el menos x es 0 y el 1 con el menos 1 es 0. Entonces en esa división el residuo es 0 y el cociente sería x al cubo más 3x al cuadrado más 3x más 1. Vamos a ver unos ejercicios. Tenemos aquí el problema número 1. Me dice cuál es el resto de la siguiente división. En esta división puedo ver que en el dividendo, en el numerador, es un polinomio de grado 4. También puedo ver que está ordenado de forma descendente, está completo, no hay nada que hacer ahí. Pero en el divisor es un polinomio de grado 2. Tiene dos términos, le falta un término. El término que le falta es el término que tiene al x, entonces le voy a multiplicar por el 0. Ya que tengo el dividendo y el divisor ordenados completos, voy a utilizar el método clásico. Tenemos aquí el dividendo, el divisor, sería el x a la 4 entre x al cuadrado, sería x al cuadrado.
este x al cuadrado va a pasar a multiplicar al x al cuadrado, sería x a la 4, pero como es positivo, acá sería ya negativo. Luego, el x al cuadrado por 0x sería 0x a la 3. Recordemos que 0 por x a la 3 es igual a 0. ¿Sí? Por eso no afecta mucho acá. Entonces, pasamos a multiplicar el x al cuadrado por 5, sería 5x al cuadrado, pero como se coloca acá, se cambia de signo. En esta parte de acá, el x a la 4 menos x a la 4 sería 0, no se coloca nada, se elimina. Luego el menos 3x a la 3 con el 0 queda igual, menos 3x a la 3. Ahora el 6x al cuadrado menos 5x al cuadrado, eso sería x al cuadrado. El menos 3x baja. Ahora, el primer término sería el menos 3x a la 3. Ese de ahí lo vamos a dividir entre el primer término del divisor, que sería x al cuadrado. En esa división va a ser menos 3x. Y este menos 3x va a pasar a multiplicar a cada uno de los términos del divisor y lo vamos a colocar acá, pero con signo cambiado. Entonces procedemos a sumar. Acá sería 0, lo dejamos libre. X al cuadrado más 0x al cuadrado sería x al cuadrado. Aquí el menos 3x más 15x sería 2x. El 2 baja. Bueno, aquí tomamos el primer término, lo vamos a dividir entre el primer término del divisor, que sería x al cuadrado. Acá sería 1, y este 1 va a pasar a multiplicar a cada uno de los términos del divisor. Sería 1 por x al cuadrado, sería 1x al cuadrado positivo, pero como se coloca acá, se cambia el signo, negativo. 1 por 0x sería tranquilamente 0x, porque esto es 0, no hay problema. 1 por 5 es 5, pero cuando se coloca acá es negativo, sería menos 5. Estos dos se suman, se van. Acá 2x más 0, 2x, y 2 menos 5 menos 3. Entonces de aquí puedo ver yo que el cociente es x al cuadrado menos 3x más 1, polinomio de grado 2, y en el residuo sería 2x menos 3. Ahora tenemos el problema número 2. Me dice, ¿cuál es el cociente de la siguiente división? Tenemos en esta división que el dividendo es un polinomio de grado 3, el divisor es un polinomio de grado 2. Puedo apreciar que tanto el dividendo como el divisor están completos y ordenados de forma descendente. Entonces, ya teniendo eso, voy a aplicar el método clásico. Sería tomar el primer término del dividendo, lo dividimos entre el primer término del divisor, sería 8x al cubo entre 2x al cuadrado, sería 4x. Ahora, este 4x va a pasar a multiplicar a cada uno de los términos del divisor. Entonces sería 2x al cuadrado por 4x, sería 8x al cuadrado al cubo. Pero como yo lo coloco acá, sería negativo, se cambia de signo, sería menos 8x al cubo. Luego el 4x por el x sería 4x al cuadrado, pero al colocarlo acá se cambia de signo, sería menos 4x al cuadrado. Ahora, el 4x por menos 1, menos 4x, pero al colocarlo acá sería signo cambiado, sería más 4x. En esta parte de acá, al sumarlos, como son opuestos se van, te quedaría 0. Luego aquí el menos 4x al cuadrado más menos 4x al cuadrado, como es la suma de dos números negativos, se suman los números y se coloca el mismo signo, sería menos 8x al cuadrado. Y el de acá sería 2x más 4x, 6x. Ahora pasamos a bajar el 7. Tomamos el primer término, lo vamos a dividir entre el 2x al cuadrado, sería menos 8x al cuadrado entre 2x al cuadrado sería menos 4. Menos 4 lo multiplicamos por cada uno de los términos del divisor. Entonces sería menos 4 por 2x al cuadrado sería menos 8x al cuadrado. Se cambia de signo, sería 8x al cuadrado. Luego el menos 4 por el x sería menos 4x, pero cuando se cambia de signo sería más 4x. Y el menos 4 por el menos 1 sería 4, pero como se coloca acá, se cambia de signo. Estos dos se eliminan, te queda acá 6x más 4x, 10x, y 7 menos 4 es 3. De aquí podemos ver que el cociente es 4x menos 4 y el residuo es 10x más 3. Ahora llegamos al problema número 3. Me dice, ¿cuál es el cociente de la siguiente división? Vemos aquí que el dividendo es un polinomio de grado 3, ordenado de forma descendente. El divisor es un polinomio de grado 1, ordenado de forma descendente. Entonces todo está bien ahí.
y vamos a aplicar el método clásico. Dividimos el primer término. El primer término sería entre x al cubo entre x, sería x al cuadrado. Aquí sería multiplicar por el x por el 3, al dejarlos acá se cambia el signo. La suma de estos dos sería 0, acá sería 6x al cuadrado menos 3x al cuadrado sería 3x al cuadrado, bajamos el 11x. Acá sería 3x al cuadrado entre x sería 3x. Luego, este 3x multiplica tanto al x como al 3, pero al colocarlos acá se cambia de signo. Ya tenemos que esto de acá, la suma de esto sería 0, no se coloca, y el 11x menos 9x sería 2x. Ahora bajamos el 6, y este 2x lo dividimos entre x, sería 2, y este 2 pasa a multiplicar al x y al 3. Pero al colocarlos acá se cambia de signo. Sumamos estos dos, sería 0, y el de acá también sería 0. Podemos ver entonces que aquí el residuo es 0, y el cociente sería x al cuadrado más 3x más 2. Llegamos al problema número 4. Me dice, ¿cuál es el resto de la siguiente división? Tenemos aquí, en el dividendo, tenemos un polinomio de grado 4. Tiene 4 términos, por lo tanto le faltaría un término. Y el término que le falta es aquel término que tiene la variable x, pero no está. Entonces, bueno, acá lo completamos. En el divisor, polinomio de grado 2, tiene 3 términos, ordenado de forma descendente, no hay problema. Entonces el dividendo es el que tenemos que completarlo, con un x. Y para eso lo multiplicamos por 0. Entonces tenemos el dividendo, el divisor, aplicamos el método clásico, tomamos el primer término, el 2x a la 4, entre x al cuadrado sería 2x al cuadrado. Este 2x al cuadrado multiplica tanto el x al cuadrado, al 2x al menos 3, pero al colocarlos acá va a ser con signo cambiado. Entonces sumamos estos dos, sería 0, menos 3x a la 3, menos 4x a la 3 sería menos 7x a la 3, acá sería 2 más 6 sería 8, pero con el x al cuadrado. Luego el 0x baja, y ahora voy a proceder a dividir este término, el primero sería menos 7x a la 3 entre x al cuadrado. Eso de ahí sería menos 7x. Esto menos 7x va a pasar a multiplicar a cada uno de los términos. Tendría, pero al colocarlos acá cambia el signo. Ahora sumamos, estos de acá se van, sería 0. El 8 más 14 sería 22, acá sería 22x al cuadrado. 0 menos 21, menos 21x, acá sería menos 50, lo bajamos. Y este término lo vamos a dividir entre el primer término del divisor, teníamos que es 22. Este 22 pasa a multiplicar a cada uno de los términos del divisor, los colocamos acá con signo cambiado. Acá sería la suma 0, aquí sería la suma menos 65x y acá la suma sería 16. Entonces de esta manera tengo que el cociente sería 2x al cuadrado menos 7x más 22 y el residuo sería menos 65x más 16. Llegamos al problema número 5. Me dice, encuentra el valor de k para que al dividir 2x al cuadrado menos kx más 2 por x menos 2 sea exacta. Bueno, recordemos que en una división hay dos tipos de residuo. Uno que es igual a 0 y uno que es diferente de 0. Cuando el residuo es igual a 0, entonces estamos hablando de una división exacta. Entonces, en esta división, su residuo va a ser 0. Entonces, ya con ese dato, vamos a aplicar aquí el método clásico. ¿Sí? En el dividendo sería todo esto. Está ordenado de forma descendente, completo, no hay problema. Entonces, aplicamos el método clásico. Sería 2x al cuadrado entre x sería 2x. Este 2x multiplica cada uno de los términos. Tendríamos todo esto. Ahora, aquí, 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado sería 0. No está. Pero acá sería menos kx más 4x. Sería menos k más 4, todo eso por x, luego bajamos el 2. Luego todo esto lo vamos a dividir entre x, tendría que, lo de acá sería menos k más 4. Y este menos k más 4 va a multiplicar al x como el menos 2, pero al colocarlos acá sería con signo cambiado. Bien, entonces toda esta parte de acá se eliminan, todo esto de acá sería 0, pero esta parte de acá se suma y obtendría todo esto. O sea que en esta división, este sería el cociente y este sería el residuo. Pero como a mí me dice que es una división exacta, quiere decir que el residuo es igual a 0. Por lo tanto, todo esto de acá es igual a 0. Ya teniendo esa idea,
Resuelvo toda esta ecuación y de aquí obtengo que el valor de k es igual a 5.